Pero aquí está con nosotros Francisco Javier Pizarro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Javier. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Oye, Franco también. A quien le agradecemos que haga posible esta transmisión. Oye, así de bote pronto le extendieron 2 órdenes de aprehensión a Andrés Granier ya. Sí, pues ya se habían tardado, ¿no? Creo que Están era muy esperando. evidente, al menos, que había una situación que demandaba ser investigada y de la que él tenía que dar como involucrado, presunto involucrado, pues ahora sí que su declaración. Esto no lo hace desde luego culpable en automático, pero allá hay una orden de aprehensión, ¿no? Para que comparezca ante el Ministerio Público a dar respuesta a las preguntas pues que todos los mexicanos, no solo los tabasqueños, sino todos los mexicanos nos hacemos. Y bueno, pues siguió la característica del actual gobierno de no tratar de usar la figura del arraigo para que luego, después de quién sabe cuántos días arraigados, resulta que los investigaron y no encontraron nada y tuvieron que liberarlos, como a todo el Michoacanazo y todos los casos que se dieron, incluidos aquí a varios mandos policíacos de Chihuahua. El hecho de que haya expedido y obtenido del juez, que eso es lo más importante, bueno, que hayan solicitado la orden de aprehensión y que se la haya expedido un juez del distrito, bueno, eso habla ya de que se supone que el juez de distrito encontró elementos para... Sí, claro, y yo creo que ya desde antes, acuérdate tú, tanto Murillo Caram, procurador, como el secretario de Gobernación y el mismo Enrique Peña Nieto, no se habían manifestado muy de acuerdo con la figura del arraigo. Incluso fue uno de los planteamientos que le hizo Peña Nieto al secretario de Gobernación y el procurador, que revisaran esa figura, atendiendo justamente la desproporción entre el número de detenidos bajo arraigo, bajo esa figura, y el número de procesados, porque es contrastante totalmente. Entonces da la impresión de que esa figura pues puede ser utilizada para todo, menos para consolidar una investigación seria. A mí me da gusto que se opte por la vía jurídica legal que está contemplada, que es justamente que la PGR como institución encargada de la investigación, persecución del delito, solicite al juez una orden de aprehensión y esta la concede. Creo que ese es el procedimiento para garantizar los derechos de unos y de otros. Y que haya elementos que le permitan a los jueces, de todo caso, determinar si tiene responsabilidad Andrés Granier. Pero andamos de escándalo en escándalo, el del exgobernador de Aguascalientes, Reynoso, Femat, el hijo ya le encontraron propiedades por casi $7 millones en el paraíso de los políticos mexicanos, Javier. San Antonio. Sí. Pero a mí lo que me llamó la atención cuando vi la nota es justamente que la cuenta donde se le depositó una cantidad cercana a los 60 millones de pesos, no recuerdo la cifra exacta, pues estaba desde el 2008. Hace 5 años. Hace 5 años, es decir, iniciando la administración, arrancando la administración del gobernador de Aguascalientes, lo primero que hizo fue ponerle a salvo una cuenta voluminosa a su hijo, ¿no? Sí. Que la haya gastado posteriormente, bueno, pero ahí estaba desde entonces. Entonces, la figura de peculado, que es de lo que se le acusa, pues yo creo que ahí hay un elemento muy sólido, muy consistente, para que realmente proceda y esperemos que también se haga esto, pues se le dé curso, ¿no? Legal, que corresponde. Oye, Javier, nosotros venimos no del pasado remoto, pero sí de aquel pasado en el que todo el mundo decíamos, es que le meten la mano al cajón del dinero. Y que llegó una etapa en la que pues sospechábamos que era difícil que los funcionarios gubernamentales pudieran hacer cosas como las que ahora estamos viendo, de que le echaran mano a los recursos públicos, que creíamos, por lo menos en mi caso, yo creía que teníamos la serie de mecanismos que evitaran esto que en el pasado remoto de cuando había el régimen del partido, no casi único, sino partido único, que le echaran mano a los dineros públicos. Y ahora estamos viendo pues la gran cantidad de casos en los que eso está quedando
hecho añicos la concepción de que no le podían echar mano a los recursos públicos. Yo estoy recordando en este momento el tesorero del gobierno de Coahuila con ya hasta se me pasó, Moreira. con Humberto Moreira, y que, bueno, todos los días nos estamos encontrando ante nuevas evidencias de que eso no es así. Pero evidencias que además muestran la corrupción gubernamental ha existido de manera permanente porque es un sistema muy amplio, muy complejo. Y si no hay los mecanismos de fiscalización, vigilancia, y se aplican escrupulosamente, pues es muy difícil que el ciudadano le siga la huella. Eso es evidente. Pero antes, como dices tú, le metían la mano al cajón, ahora se llevan la caja fuerte a su casa. Hay una diferencia enorme en eso, porque ya no hay pudor en ni siquiera... La ley de la dialéctica, los cambios cuantitativos dan lugar a los cambios cualitativos. Ya no hay pudor ni siquiera en ese aspecto. Es tan desvergonzado el traslado así, porque es el traslado literal de dinero público a cuentas personales, que bueno, yo digo, se imaginan que esto nunca se va a saber. Entonces, pero esto tiene que ver con otro fenómeno, Luis Javier, que yo creo que habría de los poder enorme que adquirieron los gobernadores de los estados. Porque en esa situación, en ese contexto, el hecho de que el presidente de la República fuera de un partido y la mayoría de los gobernadores de otro partido, bueno, no impulsó una competencia democrática en el sentido, sino una balcanización del país. Y creo que muchos de estos gobernadores, no digo que todos, pero muchos de estos, incluyendo los panistas también, se sintieron amos y señores del terruño y consecuentemente lo vieron como prácticamente un virreinato. Este fenómeno propició efectivamente estos fenómenos no solo de corrupción, sino también de autoritarismo, de autoritarismo y descentralización administrativa y de decisión unilateral, arbitraria en muchas ocasiones de los recursos públicos, hasta de las obras, de las políticas públicas. Cada quien se sentía en el derecho de hacer en su estado lo que le viniera en gana. Yo creo que esto es una consecuencia de ese fenómeno. Lo cual no quiere decir que se tenga que resolver o se vaya a resolver por la vía de la centralización del presidencialismo, sino tiene que ver sobre la base, ¿verdad?, de un esquema de fiscalización, insisto en este asunto, de homologación de la supervisión, desde la contabilidad hasta el ejercicio, el gasto público, y a la par, bueno, pues de una mayor participación ciudadana, ¿no? Creo que eso es importante. Yo sí creo que va a ser fundamental que los órganos que auditen a las finanzas públicas sean organismos autónomos, profesionales, independientes, para que se pueda garantizar que efectivamente ahí no va a haber complicidad o se van a solapar por intereses políticos desfalcos de este tamaño como que estamos comentando. Oye, y que luego se dan en la década de la mayor entrada de ingresos para el país, sobre todo estoy pensando en los excedentes petroleros, donde se nos fue los del barril de petróleo al promedio 85 dólares por barril. En aquel entonces, al menos en lo que se refiere al sexenio de Fox del 2000 al 2006, por este concepto del petróleo, de los sobreprecios del petróleo, excedentes petroleros más bien dicho, ingresaron más de 500,000 millones de dólares. ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde están? ¿Dónde está ese dinero? Entonces, tú no puedes concebir, ¿verdad?, un funcionario público que gana, voy a poner la cantidad más exagerada, como un ministro de la Suprema Corte de Justicia. De la tremenda. De la tremenda, ¿verdad? Casi 300,000 pesos mensuales. Con gastos de 4.5 millones en la compra de una residencia o en la compra de un terreno en San Antonio o paraísos privados en Miami. Bueno, ni siquiera No da en esa situación, ¿no?
o un tesorero como El de Moreira. no, el otro, el que se compró un Ferrari El de Granier también. El de Granier, ¿verdad? Que ganaba 100,000 pesos, ¿no? y ni ahorrando todo Todo su salario. su salario íntegro, ¿verdad? Puede justificar que fue en base a su trabajo honesto, legítimo, con lo que se pudo comprar ese vehículo. No. Entonces, pues estamos en presencia de un fenómeno descarnado que esto es justamente lo que más daña a las instituciones en términos de credibilidad y de confianza ciudadana. Sí. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando con Francisco Javier Pizarro. Al regreso, lo que se me olvidó, las efemérides de Galeano, el día de San Juan, nada más, imagínense. Este día, lo voy a hacer una indiscreción, este día es el cumpleaños de Georgina Torres, pues por eso no está aquí. Vamos a un corte y regresamos. 4. Eduardo Galeano dice que este día se le puso como nombre el Sol. Desde el amanecer de hoy se celebra la fiesta del Sol, el Inti Raymi, en las estepas y las serranías de los Andes. Al principio de los tiempos, la tierra y el cielo estaban a oscuras, solo noche había. Cuando la primera mujer y el primer hombre emergieron de las aguas del lago Titicaca, nació el Sol. El Sol fue inventado por Viracocha, el dios de dioses, para que la mujer y el hombre pudieran verse. Está romántico. Está romántico, poético. Sí. Entonces, para este día, aquí ya tenemos un mensaje. Bueno, no, es otra cosa, otro mensaje. Bueno, ya estamos de regreso con Javier Pizarro. Bueno, y el día de hoy, uno de los temas que ha causado un tanto de revuelo en la Ciudad de México y en algunos medios es este asunto de la gendarmería y la propuesta de Enrique Peña Nieto de crear un órgano policiaco encargado de asumir tareas que hasta ahora eran de la Policía Federal y que en tiempos de Genaro García Luna se pensaba que podía ser el mando único de todas las policías, y ya han llegado a la idea de proponer mejor una gendarmería. Y que esto, pues se pensaba originalmente en 40,000 elementos, y apenas la semana pasada el secretario de Gobernación habló de que podían iniciar con 5,000 elementos, pues porque quizá de repente en Chihuahua no lo advirtamos así, aunque en los últimos días, en las últimas semanas, ha habido un repunte de las tendencias que teníamos en aspectos de homicidios, en este rubro de los homicidios. Y entonces, pues no sé si sea uno de los ejes centrales de la preservación de la seguridad pública o tenga algo que ver con este concepto que tú has insistido tanto de la seguridad ciudadana, pero indudablemente que hay polémica alrededor del tema de la gendarmería. Yo creo que es sano que haya esa polémica, porque mira, en primer término, la idea desde que se presentó no ha sido decantada, no ha sido explicada, no ha sido puntualizada, ni en términos de los alcances que ésta tendría, las funciones que le corresponderían, su composición, cómo estaría integrado, ni tampoco de su cómo encajaría en el aparato gubernamental. Y por supuesto tampoco se ha dicho nada respecto a de dónde se financiaría. Entonces, yo creo que son preguntas que merecen, es obligado se dé una respuesta de antemano. Y yo creo que es imprescindible que esto no se vaya a resolver en términos de un decreto, sino que como propuesta, por las implicaciones que tiene, pueda ser debatida. Se ha dicho mucho de que la idea la retoma o la toma Peña Nieto desde la época de la campaña electoral del concepto de la gendarmería francesa. Bueno, si vemos la historia de la gendarmería francesa, estamos hablando de que tenemos que ver en qué contexto surge, cuáles son los alcances que tiene, cómo ha evolucionado, cómo está compuesta, porque si ese es el punto de referencia, bueno, uno legítimamente puede pensar que va a ser una copia
de eso, ¿no? Porque hay distintas formas de gendarmería. El inspector Hércules Poirot era, la figura que uno tiene más, ¿no? Sí. Y entonces, y algo hay de eso, porque cuando se planteó en la segunda sesión del Consejo Nacional de Seguridad, la idea, más o menos se dijo ahí que esta sería una policía que actuaría y atendería funciones de policiales y de protección a la ciudadanía, policía de proximidad, en entidades pequeñas y rurales donde actúa o regiones que son conflictivas y no hay la fuerza policial. En Francia estamos hablando de, en primer lugar, allá hay 4 instituciones, 4 escuelas de gendarmería que se han dedicado a formar, donde les dan 3 ejes fundamentales en materia, lo que es la instrucción militar, la educación militar, lo que es la instrucción jurídico-administrativa, para que puedan tener, y lo que le llaman allá, pues las relaciones públicas y derechos del ciudadano, la protección del ciudadano, etcétera, que digamos es el área humanística, legales, ¿verdad? Principios éticos, etcétera. Esas son las 3 áreas. La gendarmería en Francia está integrada por alrededor de 96,000. 96,000. Francia tiene alrededor de 45, 50 millones de habitantes. Así es. Por eso digo, tenemos que tomar en cuenta estos datos en ese contexto para ubicar. Y tiene 3,600 cuarteles, que son las sedes donde están geográficamente distribuidos esos 96,000 integrantes de la gendarmería francesa. Un promedio de 2,500, entre 2,500 y 2,800 elementos por cuartel. Así es. ¿Y cuál es la cobertura que tiene la gendarmería francesa? Yo me puse a investigar y, bueno, para empezar, ellos están en aquellas poblaciones que tienen, le llaman allá, la zona rural, zona periurbana. Sí, todas las ciudades alrededor de los grandes centros urbanos. De los grandes centros urbanos, con habitantes menores, con poblaciones de menos de 20,000 habitantes. Hasta ese es el rango en donde ellos operan. Allá, En la práctica, entonces, si aplicamos ese modelo, quiere decir que en Chihuahua, pues alrededor de 16, 17 municipios no estarían, y en el resto sí, 50 municipios. 50 municipios, para poner ese ejemplo, esa referencia. Luego lo otro, territorialmente en Francia se cubre el 95% del territorio francés. A pesar de que nomás están en esas poblaciones rurales y ciudades con menos, o zonas pobladas con menos de 20,000 habitantes, cubren el 95% del territorio. Entonces, esa es la cobertura. Aquí no se ha dicho nada al respecto de cómo operarían. Segunda característica que es muy importante tomar en cuenta. Francia tiene un régimen centralizado. En Francia existe el centralismo como tal. Y entonces esto le permite tener un mando único. Y refiero esto porque aquí ya tuvimos una policía, una gendarmería. ¿Sí sabías tú eso? No. Claro, Napoleón III la creó para México. Porfirio Díaz. Funcionó durante 2 años cuando Maximiliano estaba de emperador, ¿verdad? Entonces se creó ese cuerpo, operó durante 2 años, fundamentalmente en la Ciudad de México, de Puebla, en Veracruz. ¿Por qué? Porque la policía rural, que era la que existía y que estaba integrada por voluntarios de las ciudades, se fueron con Benito Juárez, se fueron con los liberales. Los chinacos. Sí, los chinacos, exactamente. Entonces, estos, para proteger al emperador y que le fuera leal, crearon entonces la Gendarmería Imperial, se llamó esa gendarmería, que nomás duró dos años porque evidentemente, bueno, terminó por convertirse en una simple guardia de Maximiliano, no tuvo mayor trascendencia. Bueno, este era el esquema, porque aquí, y este es otro concepto que vale la pena, los alcances desde el punto de vista administrativo, jurídico y político es la fusión de funciones
no solo policíacas de persecución del delito y de prevención y protección al ciudadano, sino también de seguridad nacional, porque en Francia está conceptuado como una institución que defiende el Estado-nación. Ándale. Este es otro concepto que no tiene que ver nada así con la idea del gendarme que nosotros tenemos por las que trae un bastón y que anda que anda chiflando en una esquina con un bastoncito. No, es un cuerpo militarizado. Es más, en Francia se le considera el cuarto ejército, después de lo que es las fuerzas militares de tierra, aérea y la marina. Ajá. La gendarmería viene siendo el cuarto ejército francés. Como la Guardia Nacional norteamericana. Exactamente. Nomás que estos sí son egresados, reciben por cierto, un buen salario, mientras estudios les dan 1.400 euros, ¿verdad? Que no es una cantidad para, sobre todo en el desempleo que hay ahorita en Europa. 13,000, estamos hablando de, ¿qué serán? No, ¿cuál es 13,000? Están 17 pesos, 18 pesos el euro. Estamos hablando de 18, 4 por 2, alrededor de 25,000 pesos. Por los que están estudiando, Por los que están estudiando. Mientras, ya después, en la medida en que... Recordando que los precios de la vida en Francia es extremadamente cara, particularmente en París. Exactamente. Pero ese es el salario que les pagan por estar en las escuelas de la gendarmería. Bueno, este es el otro aspecto. Aquí también la gendarmería tendría esas funciones de protección del Estado-Nación, o sea, funciones de seguridad. Se ha dicho, allá la composición está... fíjate, es una cuestión mixta en cuanto al mando, porque es una estructura militar, te digo, se considera el cuarto ejército, pero en funciones policíacas depende del Ministerio del Interior, de un órgano civil, ¿no? Y nombrado por la Cámara de Diputados. Por la Cámara de Diputados. Y en el caso específico de todo lo que tenga que ver con la preparación, con el manejo de armas, con todo esto, porque además el concepto viene así, gente de armas, eso es lo que significa gendarmería, lo asume la Secretaría de la Defensa, el Ministerio se llama también de Defensa. el Ministerio de Defensa, ¿no? De Francia. Aquí no se nos ha explicado eso, se nos dijo en un principio, cuando se anunció, que inicialmente iba a estar integrada, que iba a ser una fuerza inicial de 10,000 elementos, ya la bajaron a 5,000, ¿no? De 10,000, de los cuales 8,500 provendrían del ejército y 1,500 de la marina, pero que estarían bajo un mando civil. Después el inspector a cargo de esto de la Comisión Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Cal, no, el que sí le sigue, el inspector que le llaman, sí, no me acuerdo, no me acuerdo el nombre, dijo que inicialmente iba a tener mando militar y que posteriormente se iba a ir trasladando a la esfera civil. No se ha dicho si esto va a depender estrictamente de la Secretaría de Gobernación, de ese Consejo Nacional de Seguridad, y lo que se va a hacer con la Policía Federal, porque otra versión que corrió es de que muchos de sus elementos iban a incorporar previa depuración y capacitación a esto, y la Policía Federal solo quedaría en 6 unidades especializadas para combatir secuestros, extorsión, homicidios, robos de alto impacto, cosas de estas. Una policía, digamos lo que en Francia es la Policía Nacional, que quedaría esto, que es otra cosa. Pero aquí ya tenemos, entonces, varias corporaciones. La pregunta, y que se tiene que resolver, por eso digo que sano el debate, es, bueno, si se trata de crear un cuerpo militarizado bajo mando civil, ¿no? Centralizado, con esquema de distribución territorial, pues entonces estamos en presencia de una militarización de la policía, de la seguridad pública. Si quieres vamos a una pausa. Y ojalá pudieran establecer un cuartel pues entre Guadalupe y Calvo y Ballesa o Huachochi, por ejemplo. Entre Vergel y Guadalupe y Calvo, que se acaban de matar a un pobre que iba a Durango y secuestraron a otro ahí en una brecha.
Imagínate. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio. Pizarro, y luego, no sé si quedaría algo pendiente ahí No, con la yo gendarmería. creo que estas son las cuestiones que deben estar en el centro del debate. Porque a mí me parece, insisto, que esto no puede resolverse mediante un decreto. Porque implica no solo crear otro cuerpo policíaco más, o sea, es una concepción de la seguridad pública muy distinta. Y las experiencias que hemos tenido en el ámbito de la militarización de las corporaciones policíacas no han sido nada beneficiosas, ni en términos de eficiencia, ni en términos, y sí con alto déficit en lo que es respeto a los derechos humanos. Oye, desde cuando se crea, que sale el ejército a las calles para las denuncias por violaciones a los derechos humanos, crecieron 450 y tantos por ciento, o 20 y tantos por ciento. ¿Por qué? Porque el ejército tiene una preparación, el ejército no ve el ejército ve enemigos y está preparado para eliminar ese enemigo, porque esa es la función de un militar. Sí, no podría ser de otra manera. No puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, ellos no están en la posibilidad de asumir que hay que cumplir protocolos jurídicos de investigación, que la evidencia, que la prueba científica, que se presumen inocentes todos. La presunción de inocencia. No, para ellos eso no cabe, porque no están formados en esa situación. Entonces yo creo que es algo delicado que se tiene que revisar a fondo y ver cómo esto coincide con los famosos otros 5 ejes, otros 4 ejes que se plantearon en ese Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde se habló de la prevención, se habló de la especialización, de la inteligencia, de combate al lavado de dinero, es decir, a todo lo que forma parte de eso, y lo que tiene que ver también con la protección. Yo insisto mucho en esto, efectivamente, como tú dices, del ciudadano, que es el concepto de seguridad ciudadana, ¿no? No solo que me protejas a mí y mi casa, sino que me generes el entorno, Estado estoy hablando, me generes el entorno donde yo, mi familia, mis vecinos podamos desarrollarnos en un ambiente, en un entorno social sano. Yo creo que eso es. Y ahí, ese es uno de los ejes que plantea Peña Nieto en esa propuesta, porque habla, recuerda tú, de recuperar los espacios públicos, de fortalecer las escuelas de tiempo completo, de crear empresas sociales incluso y comunitarias. Es decir, a mí me gustó esa parte del plan, porque dice, bueno, por primera vez la prevención se está visualizando en toda su integridad, lo que es construir escenarios sociales adecuados. Pues sí. Oye, estoy viendo unas notas aquí. Aprueba el Senado de Estados Unidos elevar la seguridad en la frontera. Vi unas notas unos reportes la semana pasada en donde están por la ciudad de Tijuana hay un estudio del Colegio de la Frontera donde hablan de que están deportando de Estados Unidos. Alrededor del 20% de los deportados son personas que tienen entre 2 y 6 años en Estados Unidos. Otro 20% tienen más de 10 años. Y hay alrededor de un 25% que son entre 10 y 15 años viviendo en Estados Unidos, están siendo deportados. Y Barack Obama dijo que es la hora de arreglar para siempre el sistema de inmigración. Lo traigo, pareciera que no tiene relación con lo que ocurre en México, pero creo que estamos ante la posibilidad todavía de que sufra una agudización el cierre de las válvulas de seguridad que teníamos en México. Una de las válvulas fue la emigración durante los primeros 5 años de Vicente Fox. Pues creo que 250,000 al año se iban. Sí. Evidentemente eso era una válvula de seguridad, una válvula de escape para la crisis económica. A la presión social, a la crisis económica que se había generado. Y mira, yo creo que este es un tema fundamental. De hecho, uno de los factores que explican el incremento de la violencia del 2008 al 2010
fueron los años en que más deportaciones hubo. Así es. De Estados Unidos para acá. Porque además, antes la fuga era o a las ciudades de las poblaciones rurales o a Estados Unidos. Bueno, pero ¿a qué se vienen a la ciudad si no hay? Y no pueden pasar a Estados Unidos. Entonces, se genera una situación muy complicada. Y esto que tú dices, de la gente que ya estaba en Estados Unidos, que tiene un lapso allá considerable de vida, de repente son arrojados a la nada, porque ya ni tienen raigambre, ni tienen raíces, ni tienen en ocasiones ni siquiera familia, perdieron las tierras, no tienen las tierras. ¿A qué se van a dedicar? Esos son presa fácil, es un sector muy vulnerable al reclutamiento por parte de las organizaciones criminales, como lo son por los jóvenes que no tienen, los famosos ninis, que no tienen opciones ni de estudio ni de trabajo. Entonces, esta situación fue uno de los factores que llevó. Y te das cuenta tú por una simple y sencilla razón, porque esto fue lo que permitió a los grupos criminales que antes dependían de cuerpos paramilitares profesionales, que ellos pagaban y que eran matones a sueldo, y que trabajaban pues matando a los rivales. Sicarios. Sicarios, ¿verdad? El concepto real de sicarios, ¿no? Real de sicario. Esto llevó a que se fusionara, hubiera un mimetismo entre estas células criminales y las pandillas en los barrios. Y luego vas viendo tú cómo los mexicles, por ejemplo, en el caso de Juárez, los aztecas, también en el caso de Juárez, los va rastreando y casi todos tienen relación con las pandillas de Estados Unidos, integradas, la inmensa mayoría de ellos por mexicanos, por jóvenes mexicanos, tanto en Texas como en Nuevo México como en California. Entonces, este sujeto, por ejemplo, el que tuvo que ver con el homicidio de dos empleados de la embajada norteamericana en Ciudad Juárez, del consulado, pues dirigía esa patrulla desde la prisión en Texas, de los aztecas. Era líder de prisión. Entonces, esto retroalimentó a estas organizaciones y le dio, socializó la violencia, porque luego esto ya no fue un problema de sicariato, de pagar para que mataran a un rival, a una persona, porque fue generando en las colonias rivalidades, venganzas, resentimientos entre familias. Y eso es lo que explica que muchos menores que no tenían nada que ver con estas circunstancias, los daños colaterales, y que no tenían nada que ver, fueran asesinados. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente en venganza, porque uno de los integrantes de esa familia mató a otro que sí tenían que ver los dos en eso, y entonces se va generando una espiral de violencia, una cadena de odio, de violencia terrible. Oye, y me viene a la mente la imagen de esa película, una película mexicana que fue pues receptora de todos los premios en Europa, Los Hermanos del Hierro, que parecía una especie de crónica de muchos pueblos de México, del México de los 50, de los 60, y tú te vas a acordar pues de Canatlán, en Durango, en donde las matanzas entre las familias iban generando la migración, y que en muchos casos luego las matanzas se daban también en el sur de Estados Unidos o más allá, pues porque iban matando unos a otros en función de las venganzas. Eso que parecía desterrado del mundo regresa, pero ahora en el mundo urbano mexicano. En el mundo urbano mexicano, y con una ferocidad y una violencia impresionante. Porque yo creo que esto es lo que explica en buena medida tan alto número de muertos. Y también con tanto salvajismo. Y esto plantea también la necesidad que la ley de protección a víctimas, familiares de las víctimas, se cumpla a cabalidad. Porque es la única manera, creo yo, de romper esas cadenas de odio que socialmente se han ya institucionalizado, ya están ahí permanentes. Entonces el hijo de 13 años que le mataron el padre nomás está pensando en cumplir 16, 17 para ir a vengar la muerte. ¿Por qué? Porque no hay atención. O sea, son familias que fueron desintegradas por la violencia, o el caso de las jovencitas estas que están desaparecidas, que es un número muy elevado, o el número de desaparecidos
también que en todo el país habría que sumar a los 70,000 víctimas de los reportes de los 25,000 desaparecidos. 25,000 desaparecidos. Entonces, estás hablando de cantidades que, mira, si en Brasil se están movilizando porque subieron 15 centavos de dólar de transporte, algo así, y aquí 100,000 muertos no nos conmueven. Yo no entiendo este país, no entiendo qué está pasando con la sociedad mexicana, no entiendo qué se ha hecho de esa sensibilidad social para responder a estas situaciones tan terribles que estamos viviendo. No es el temor, no es la paranoia Pues colectiva. en un momento yo quise creer eso y de alguna manera me dije, esto es una derivación, una conducta derivada de la intimidación, de la represión, de la brutalidad. Pero ahora me doy cuenta que en buena medida a esto habría que agregarle de la indiferencia y de la apatía. Esto del egoísmo, del individualismo, y que pensamos que nosotros nos vamos a proteger poniendo muchas cámaras, muchas rejas y encerrándonos tras las rejas en la colonia, cada quien en su colonia, cada quien o en su colonia o en su casa, y que a ver cómo les va a los demás. Porque nosotros ya la libramos. Ya la libramos, que es totalmente falso, obvio. Vamos a un corte comercial y regresamos. Estamos conversando con Javier Pizarro. Vamos al corte y muy breves los mensajes, ¿verdad, Jesús Franco? El día de hoy, oye Javier, y entonces dentro de todos estos conceptos que hemos estado conversando, pues no solamente el fin de semana, sino toda la semana anterior y quizá un poco más, el repunte de la violencia en el estado de Chihuahua, cosa que no habíamos tenido en muchos meses. Hay un repunte en la violencia, independientemente de que se niegue, que los actores políticos y sociales, en fin, hay un repunte de la violencia y que ha causado zozobra en la población, pues porque así empezamos en 2008. Sí, mira, yo siempre he dicho que la violencia, en todas sus expresiones, ¿no? Porque no es solo el homicidio, claro. Eso es algo que no se puede combatir en términos simplemente estadísticos o policíacos, para decirlo así. Incluso me llamó mucho el dato, porque creo que es algo relevante, que en Ciudad Juárez y aquí mismo en Chihuahua, las denuncias por violencia intrafamiliar superan a las de robos. Uh-huh. Ese dato es preocupante, eso es una señal por aquí es el asunto roja, ¿verdad? De cómo están las cosas, de cuáles son las raíces, los orígenes profundos. Entonces, mientras no se atienda el problema de la violencia familiar, la desintegración, las adicciones, el pandillerismo, y no se ofrezcan alternativas la violencia va a ser social, la criminal, para decirlo así, pues va a estar presente, es congénita a una sociedad enferma. Uh-huh. No le veo yo, tienes que curar la sociedad para que realmente puedas combatir esa violencia criminal. Hay efectivamente, y lo ha dicho el gobernador, bueno, Chicago es de las ciudades más violentas. Orlando. Bueno, sí. Pero ¿por qué no tienen esa expresión social que aquí tienen? Porque están acotadas al ámbito, ¿verdad? No tienen las connotaciones sociales, están al ámbito de los negocios ilícitos, de las actividades ilícitas, de la criminalidad, etcétera. Entonces, de los círculos delictivos, de los círculos delictivos, ¿verdad? Claro que hay víctimas inocentes ciudadanos que son víctimas de asesinatos por un robo, etcétera. Pero no es el fenómeno que socava la convivencia social, porque hay de violencias a violencias. Y esta violencia, empezando por la familiar y terminando por la del homicidio, el secuestro, la extorsión, lesiona seriamente el tejido social. Esto es algo que te estás cuidando de todos, sin saber exactamente de quién cuidarte. Bueno, y los gobernantes caen en este error de considerar que porque durante un periodo de tiempo no crecieron los índices delictivos, ya se está siendo eficaz o eficiente en el combate. No necesariamente, porque nunca sabremos, ¿verdad?, si en una plaza
voy a poner el caso de Juárez, que fue muy significativo la reducción de homicidios, bastante considerable. Eso fue porque se adueñó de la plaza de Juárez uno de los grupos que se estaban disputando la plaza. Ya tiene hegemonía. Ya tiene hegemonía, ¿no? Entonces, y te preguntas, ¿y por qué en la zona serrana es donde ahora está una situación en los municipios del centro sur? Pues porque ahí todavía hay una rivalidad beligerante, a balazo, pues, para decirlo así, entre grupos delictivos que todavía están disputando territorios y rutas. Entonces, este hecho escapa al control de cualquier administración. Ya no digo de los municipales, ¿verdad? Porque los municipios ahí no los tienen pobres capacidad, no tienen capacidad, ¿verdad? Y no te les queda otra nomás que voltear la vista o hacerse la vista gorda como pasar el reporte. Y pasar el reporte, ¿verdad? Bueno, el Estado mismo tampoco lo tiene, porque, por ejemplo, en estas zonas donde es una zona, se ha dicho mucho, el Triángulo Dorado, ¿verdad? Que es donde se siembra. De ahí surge una buena parte de la producción que se distribuye a Estados Unidos, de amapola y de marihuana. Bueno, pues es una zona colindante en Chihuahua, Durango y Sinaloa, ¿no? Y un pedacito de Sonora también incluso. Entonces, ahí demanda una coordinación distinta, porque no puedes abordarla con los mismos esquemas que hiciste en Ciudad Juárez o que hiciste en Chihuahua, que fueron exitosos. ¿Cuál es el éxito de una y el control, digamos, que puede tener? Intensificar las medidas de prevención y combatir la impunidad, que los delitos no queden impunes, ¿verdad? Que se genera la percepción de que el delito no paga tarde o temprano, ¿verdad? Tiene una consecuencia, tiene que pagar. Eso es lo que un gobierno debe hacer en el ámbito de las corporaciones policíacas, en lo policíaco. Investigar qué hay atrás de eso, porque siempre se habla, ya se aprobó lo de la ley del lavado de dinero, pero hasta el momento yo no he visto que se pueda tener, que nos estén diciendo dónde están se habla de cerca de 95,000 millones de dólares anuales que se importan por este comercio ilícito de drogas a México. ¿Dónde está ese? No se puede fumar, tiene que estar en algún lado, ¿no? Sí, se han detenido a quién sabe cuántos capos de los cárteles y hasta el momento no nos han dicho la cadena comercial, los negocios, todas las redes que establecían para hacer el lavado de dinero, como cuando en Estados Unidos detienen a varios integrantes del crimen organizado e inmediatamente dan a conocer las empresas mediante las cuales lavaban el dinero, y aquí no, son puras detenciones de personas. Así es, no se desmontan las redes financieras, porque por ejemplo, en todo el periodo de Calderón fue prácticamente una lucha contra los sicarios, ¿verdad? Contra los en la estrategia de abatir a los líderes de las distintas organizaciones criminales. ¿Qué propició? Una atomización, una diáspora de violencia terrible, donde terminaron de jefes de esas organizaciones criminales, los más salvajes, los sicarios, los jefes de los operativos que los que negociaban, ¿verdad? Que los que lo veían como un negocio, ese asunto. Entonces, y un grupo de sicarios se convirtió en un cártel, se convirtió en un cártel de los Zetas, y eso no tienen otro lenguaje, incluso en ese terreno de la negociación, pues que la violencia, todo lo resuelven mediante la violencia. No hay impacto, no hay negociaciones, no hay, bueno, tú te vas a quedar con esta parte o esta otra. Todo eso también llevó a esta socialización de la violencia criminal que estamos hablando. Terrible. Me estaba acordando cuando iniciaste esta conversación acerca de las causas sociales, de que los problemas de violencia intrafamiliar eran superiores a los de robo, por ejemplo. Hay una estadística que dio la Fiscalía General del Estado que hasta el 2012, el periodo de 2008-2012, en el Estado se presentaron más de 17,000 homicidios y la Fiscalía acredita que de estos 17,000, 10,000, en números cerrados, 10,000 los vincula al crimen organizado, y entonces es de espanto la otra cifra.
7,000 homicidios del resto de la sociedad que no anda enfrentada a nadie por asuntos del negocio de las drogas, sino por todas las razones que te imagines, incidentes viales, crímenes pasionales, discusiones familiares por las herencias, por las propiedades. Con el crimen organizado ha pasado lo que con los feminicidios. Recuerda tú que en los 90, cuando inicia, entonces, posteriormente hubo varios homicidios de mujeres que no eran por motivos de género, o sea, en el sentido estricto, que eran pasionales, que eran venganzas, que eran incluso hasta por cuestiones patrimoniales, y los hacían aparecer como feminicidios. ¿Cómo? Simplemente dejándolas tiradas, cobijadas en un lote baldío, reconstruyendo la escena de los casos que se habían detectado de feminicidio. No dudo yo que muchos de estos homicidios que se dice que no están relacionados con la delincuencia organizada o que están considerados como parte de la delincuencia organizada, en realidad no lo sean. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente pues todo el mundo sabe que el solo hecho de que sea con armas de alto poder ya es el crimen organizado. Ya es el crimen organizado. El que los estén tapeados, ¿verdad?, amordazados, ese es otro. El que estén con un mensaje, ese es otro. Bueno, esto se puede prestar para cualquier situación. Eso es lo peligroso, justamente cuando se generan esta situación, porque se fomentan psicopatías sociales muy terribles. Sí, pues Javier, pues ya nos tenemos que ir. Nada más en este otro capítulo de la telenovela esta, bueno, no, ojalá fuera telenovela, los senadores del PAN le están exigiendo a Ernesto Cordero que clarifique ahora los gastos en lujos del grupo parlamentario del PAN, en lo que es una verdadera tragedia. Que el partido que fue gobierno durante 12 años y que ha sido gobierno en muchos lugares del país, que transcurrió toda su vida como partido de oposición, como un partido de gente honesta, respetable, esté terminando ahora en las discusiones de Ali Baba y sus 40 ladrones, ¿no? Pues como dice el apotegma, ¿no? El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Creo que este es un ejemplo señero. Así es. Javier, pues muchas gracias, muy buenas tardes. No, al revés, Luis Javier, por invitarme. Aquí nos escucharemos el próximo lunes.